el plan B que teníamos era grabar de todas maneras esta clase y luego subirla a la red para que ustedes pudieran verla de allí, ¿no? Entonces, este tema de hoy va a ser repetir un poco lo que hemos hablado la semana pasada con otros ejemplos. Vamos a luego introducir el tema de la causalidad. Me ha servido mucho las respuestas de los alumnos porque así pude calibrar el nivel de comprensión que tienen ustedes y que es realmente extraordinario. Unos pocos han errado un poquito allá, un poquito aquí y un poquito allá con las respuestas, pero como he dicho antes, esto no se trata de tener todas las respuestas perfectas, sino que se trata de hacer el esfuerzo. O sea que aquellos que sienten que no han contestado correctamente, y yo les voy a contestar a todos ellos, no significa que están en desventaja con sus compañeros que sí han respondido correctamente. Vamos al tema. Aunque esto es un tema de 1841, como ven ahí, que empieza por el año 41, es uno de los casos más emblemáticos, no sé si es la palabra exacta, de la historia y la filosofía de las ciencias médicas. Tanto es así que se lo sigue estudiando hoy en día como un ejemplo del proceso de diagnóstico clínico. Y me refiero al caso de la fiebre puerperal en el Hospital Central de Viena en el año 1841. El Hospital Central de Viena era un inmenso hospital donde acudían las parturientas de las clases más humildes para parir. Tenían las salas de parto, tenía eran dos salas, sala 1 y sala 2. La mortandad en la sala 1 era inmensa, mientras que la mortandad en la sala 2 era menor. Tanto es así que el sistema de admisión a las salas era de acuerdo al día en que la parturienta llegaba para el hospital. Creo que martes, jueves y sábado tocaba sala 1, lunes, miércoles y viernes sala 2 y el domingo aleatorio. Y tanto es así como te decía recién, que las parturientas preferían no parir en el hospital si es que les tocaba llegar a la famosa sala 1. La sala 1 era una sala donde la gente tenía una gran cantidad de mortandad. Teníamos la incidencia de mortandad era grande. Esto no se le escapó a las autoridades del hospital y a las autoridades del Imperio Austrohúngaro y decidieron tratar de elaborar qué es lo que estaba sucediendo. Se barajaron varias suposiciones. Una de ellas, los factores ambientales y telúricos. El miasma transmitía la enfermedad entre las parturientas y esa idea no es tan descabellada como nos puede parecer ahora. Si se acuerdan de sus abuelitas, o por lo menos de mi abuela, siempre tenía que la ventana habría que abrirse, habría que cerrarse porque entraba no sé qué cosa por el aire, ¿no? Y lo mismo el acceso a los elementos de higiene personal, que si tenía relación, que si no tenía relación. Después se pensó, si van al número 4, y esto lo tienen ustedes en un PDF, por lo tanto pueden leerlo con más detalle, un tema sobre el cual vamos a analizar, que era el rol del cura. Austria era un país católico y el sacerdote venía todos los días a impartir los últimos ritos o confesar o bautizar, hacer el trabajo espiritual que se hace normalmente en los hospitales, y el hombre entraba siempre primero por la sala 1, porque aparentemente esa estaba más cerca de la entrada del hospital. Entonces decían, bueno, quizás
las parturientas de la sala 1 ven al sacerdote arrimarse y piensan que ha habido una muerte y eso les influye psicológicamente y eso provoca la diferencia en la mortandad. Y estos son gente, otra vez digo, del año 1841, que si bien 150 años o 160 años atrás, pero de todas maneras, o 175 años atrás, de todas maneras eran gente inteligente, leída, y muchos de los textos de medicina de hoy en día se basan en conocimientos de ese entonces. Entonces, dijeron, bueno, quizás es el cura. ¿Por qué no le pedimos al cura que cambie? Que en vez de entrar por la sala 1, empiece a entrar por la sala 2 y luego vaya a la 1. Que entre por otra puerta. Obviamente que lo hicieron y obviamente no hubo cambio. La mortandad siguió siendo de la misma manera. Semmelweis, que es el que descubrió este problema, él pensaba también que los pacientes de la primera división, esto acá en la quinta parte, durante el parto estaban en posición supina. Primera división es donde se morían más, mientras que en la segunda división el parto se completaba con la paciente en decúbito lateral. Se probó la hipótesis desde los cambios y no hubo ningún problema. O sea, ningún cambio, no hubo ningún cambio, obviamente. Entonces, ¿cómo lo vemos? Acá estamos en un caso de razonamiento deductivo por parte de los médicos que se enfrentaban con este problema. Deductivo porque era un problema que no le veían para dónde agarrar, para dónde escapar. Tenían que encontrar formas de razonamiento similar a la que hicieron muchos de ustedes cuando de manera deductiva concluyeron con el nombre correcto de el juego afgano del caballo con el cordero muerto. Cuando se hace cualquier proceso deductivo, como dijimos la semana pasada, tenemos que elaborar distintas premisas, concatenar las premisas, y estas premisas deben ser aceptables, relevantes y adecuadas. La primera parte, si la premisa es parte del canon de conocimiento, uno la acepta sin más ni más. El aire puede ser, pero no el cura o los estudiantes. El aire parecía más razonable. Las falacias de estas premisas aceptables es si el argumento presupone lo que debe de probar. El paciente está en la sala 1, por lo tanto debe de ser afectado. Como dijimos la semana pasada, si yo la vi a esta paciente en la sala de neumonología, debe por lo tanto ser un problema pulmonar. La falsa dicotomía, ¿no? Que la mortandad debe de afectar a todo el hospital y no solamente a un grupo de personas. Pero una premisa debe de ser aceptable. Pensemos una premisa, en este caso, que el sacerdote o el cura es el responsable de lo que está sucediendo, pero el responsable por un efecto psicológico que puede tener en las pacientes. La premisa tiene que ser relevante, o sea, tiene que ser acerca de la mortandad en la sala, no acerca de la situación de la pobreza del Imperio Austrohúngaro o la situación de las creencias religiosas de las parturientas. Se hace una falacia ad hominem, por ejemplo, como hicieron ellos, se centraron en un grupo, los estudiantes, ustedes, los estudiantes de medicina, que estaban trabajando o aprendiendo el oficio en la sala de parto, eran los responsables del problema. Esa fue una de las hipótesis que se barajó. Y esa falacia ad hominem la sufren ustedes ahora, todos los días, y si no la han sufrido ahora, la van a sufrir mañana. Y las premisas tienen que ser adecuadas.
aun cuando las premisas sean aceptables y relevantes, pueden no ser adecuadas. Para que una premisa sea adecuada, uno tiene que decir tal vez, es muy probable. O sea, tal vez es muy probable que sea el cura el responsable eh, del aumento de mortandad en la sala 1. Pero entonces, tenemos estas premisas aceptables, relevantes y adecuadas, y como es un método deductivo, las ponemos a prueba con los 5 sistemas que habíamos conocido antes: el hipotético, el disyuntivo, la falsa dicotomía, modus tollens y modus ponens. El silogismo hipotético, uno de los 5, plantea un caso hipotético que puede ser válido o no. Digamos, si la tristeza mata, es el cura. Si es el cura, entonces pedirle que cambie de este recorrido. Eso es lo que hicieron en 1841 en Viena. Obviamente que la tristeza es mortal, porque la tristeza produce la muerte del individuo, no es adecuada, ni es relevante, ni es aceptable hoy en día. Pero bueno, pasaría por ese tiempo. Si bien hay gente que muere de tristeza, no lo hace inmediatamente pasando el parto, porque ve un cura. Puede morir de tristeza por la pérdida de un ser querido a lo largo de varios meses. Pero entonces, como ven, es un silogismo hipotético, pero las premisas, por lo menos hoy en día, no son correctas. Obviamente ellos se adhirieron a este sistema, pidieron al cura que cambiara su recorrido y no hubo cambio en la mortandad. El silogismo disyuntivo: o es el cura o no lo es el cura. Pero el cura es necesario para el bienestar espiritual de todos nosotros. Le pedimos que cambie el recorrido y a ver qué pasa. Finalmente, el dilema: si estamos cancelando el cura, estamos afectando el apoyo espiritual a todos los pacientes, pero si me preocupa no hacer nada, por lo tanto voy a hacer algo. O corremos el riesgo de A o corremos el riesgo de B. Lo que quiero decir con esto es decir, cuando ustedes se están enfrentando a un proceso deductivo, que no tienen más que la información que tienen enfrente de ustedes, tienen que barajar y jugar con las 5 posibilidades, tienen que concatenar las premisas, que estas sean aceptables, relevantes y adecuadas, y en el ejercicio no van a tener una respuesta así inmediata: es B o es C. Se van a dar cuenta de las contradicciones del razonamiento, de las contradicciones que están incurriendo ustedes cuando están razonando, si aplican estos filtros de razonamiento. Los dos que nos faltan, el modus ponens y el modus tollens. El modus ponens es afirmar el antecedentes. Si P, entonces Q. O sea, si la tristeza mata, para hablar en forma sencilla y con perdón de todos los curas, es el cura. La tristeza no mata y el argumento se disuelve, porque uno dice P, si la tristeza mata, entonces es el cura, pero P en sí mismo es una premisa falsa. La tristeza no mata. Y la falacia que incurrieron en Viena en el 1841 dice, si la tristeza mata, como pensamos, que la aceptaron como una premisa correcta, es el cura. Y dijeron, es el cura, entonces la tristeza mata. Entraron en una contradicción, que si hubieran utilizado este método deductivo, que no había en ese momento, porque el modus ponens es de fines del siglo XIX, hubieran comprendido que el razonamiento estaba fallando. No hubieran encontrado la respuesta, porque la respuesta se encontró, como van a ver ustedes ahora, sino por lo menos hubieran visto la respuesta que pensamos que es correcta, no es correcta. Sigamos buscando. El modus tollens es negar el consecuente. Si P,
Si la tristeza mata, entonces es el cura. No es el cura, entonces la tristeza no es responsable de la muerte de las parturientas en la sala 1. Esta es la forma más aceptada, que es la más cerca de la verdad que se descubrió más tarde. La falacia que hubieran tenido es que si la tristeza mata, entonces es el cura. La tristeza no mata, entonces no es el cura. Aunque no hubiera sido el cura o el sacerdote podría haber sido el transportador de la bacteria o de las bacterias que eventualmente fueron responsables de la fiebre puerperal, que afectaba a todas las parturientas que fallecían. Entonces, el mensaje acá es esto, que el método deductivo no nos va a traer nunca una verdad nueva, nos va a permitir descubrir una verdad que está y que no sabíamos dónde estaba. Ustedes cuando hicieron el ejercicio con el juego afgano, con los caballos y con el cordero, descubrieron algo que está, que se sabe, que no es nuevo, que no lo sabían ustedes, como no lo sabía yo tampoco, sino que no lo sabíamos nosotros porque no practicamos ese deporte, no vivimos en Afganistán, pero es algo que se sabe, es algo que está. En el caso de Semmelweis, lo que si ellos hubieran hecho, otra vez digo, estos 5 pasos de razonamiento deductivo, no hubieran encontrado la respuesta todavía, pero por lo menos hubieran sabido que iniciar todos esos procedimientos de poner al paciente supino, en paciente de cúbito lateral, pedirle al cura que no venga, pedir a los estudiantes que no participen en el trabajo de parto, hubiera sido inútil. Y si hubieran hecho esta manera de razonar, hubieran dicho, acá hay un elemento faltante, acá nos falta algo, acá hay una gran pregunta, un gran signo de interrogación. ¿Sí me van siguiendo, no? Perfecto. O el sí del compañero ahí en la primera fila con bien recibido. Entonces, ¿qué sucedió? El individuo que ven ustedes ahí en la fotografía es el doctor Jan Kokoschka. El doctor Kokoschka era un colega de Semmelweis y Kokoschka entró a hacer una autopsia porque allá se acostumbraba a practicar la anatomía patológica en el cadáver, sobre todo de la gente que fallecía en los hospitales. Va a hacer una autopsia de una persona que había fallecido de fiebre puerperal. Semmelweis está en Venecia en ese momento de vacaciones y Kokoschka se corta el dedo con el bisturí, se infecta el dedo y a la semana fallece. Semmelweis se siente triste por la muerte de su amigo, eran amigos, pero lee el reporte del caso clínico y ve que tenía linfangitis, flebitis en el miembro superior, se había cortado el dedo, pleuresía, pericarditis, peritonitis, meningitis, inflamación de las membranas del abdomen, idéntico a las parturientas. O sea, él ahora en ese momento utiliza el método inductivo. El método inductivo es el mismo que dice, yo esto lo vi. Si yo le hubiera preguntado a ustedes cuál es el nombre del deporte que vimos que es el fútbol, ustedes hubieran dicho fútbol. No me hubieran escrito 11 jugadores, un arco, una pelota redonda, un referí, 12 jueces de línea. Me han dicho fútbol de entrada, que es lo mismo que hace Semmelweis. Semmelweis hace que es
él vio eso. Él vio que esa linfangitis, pericarditis, un cuadro infeccioso. Tengan en cuenta, estamos en 1841, Pasteur todavía no había avanzado la teoría de los microbios. El microbio o la bacteria era un concepto que no se entendía, o sea, que no se conocía. Pero que otra vez digo, si hubieran hecho los 5 pasos, hubieran dicho acá hay un elemento que nos falta. Y cuando uno dice el cura no es, no, puede ser el cura, como la falacia del modus tollens, puede ser el cura, porque el cura puede ser el transportador de esos microbios. Pero en todo caso, esto cementa el concepto que el método deductivo sirve para descubrir cosas que ya están evidentes, pero que no las conocemos. Eso nos sirve cuando no tenemos experiencia. Pero ustedes ven una, como hizo Semmelweis. Yo vi esto y dicen, ajá, esto es lo que es. Y otra vez vuelvo al consejo que les doy a todos ustedes. Cuando les diga el profesor o el maestro, les diga, ven a ver este caso, vayan, tómenle una foto o anoten, que es lo que hizo Semmelweis y es reconocido como un gran médico ahora en el mundo. Entonces, Semmelweis, y ahí estamos haciendo un pequeño dibujito, y hace un pensamiento inductivo, modular. Yo vi esto algo parecido, deliberado sin prestar atención, porque lo que dice Semmelweis es, yo no sé qué es, yo no sé cómo es, pero es lo mismo que tenían todas las mujeres. Reconoce patrones, ¿sí? Porque linfangitis, pleuritis, pericarditis, o sea, reconoce un patrón y es heurístico y es sesgado porque Semmelweis está aplicando a parturientas lo que ahora en día es común a un proceso infeccioso por cualquiera de las bacterias que afectan, que son responsables de la fiebre puerperal. O sea, no hace falta ser mujer y haber parido recién para tener una infección a el Staphylo langerhans o algunas formas de Escherichia coli que llevan a la linfangitis, a la flebitis. O sea, pero de todas maneras, aunque era heurístico y sesgado, lo que Semmelweis dice, bueno, ¿qué estaba haciendo Kokoschka antes de enfermarse? Estaba en una autopsia. Entonces dicen, ajá, autopsia es el factor que lleva o que se une con la enfermedad. No lo dicen deductivamente, no lo pueden acá, no pueden usar modus tollens, ponens, silogismo, nada. Uno está viendo lo que está viendo y está sacando conclusiones en base a eso. Entonces, y ahí dice, acá explicamos por qué es la diferencia. En la sala 1, los partos se hacían por los médicos, los llevaban adelante los médicos que generalmente a la mañana hacían autopsias de las pacientes que habían fallecido el día anterior. En la sala 2, los partos los hacían las comadronas. No sé si le dicen en Perú comadronas, las señoras que saben parir, saben ayudar en el parto sin tener un grado en medicina. Y estas señoras no participaban de las autopsias. Entonces Semmelweis dice, bueno, acá estamos, probemos entonces que después de la autopsia, lavarse las manos. Y así empezó el famoso lavarse las manos, que ustedes lo hacen, que lo hacemos nosotros, que lo hace todo el mundo. Si hay un tema universal de la medicina es lavarse las manos, tema de hoy, del siglo XXI. Y el lavarse las manos viene por Semmelweis y viene por Kokoschka, que fue víctima de esa. Semmelweis tuvo un proceso intuitivo. Veamos qué pasa si nos lavamos las manos. Se lavan las manos y empieza a haber una
disminución de la mortandad en la sala 1, pero todavía había un caveat acá. O sea, decimos el modus ponens sería, si autopsia, entonces enfermedad, ¿no? A, entonces C. Autopsia precedió, entonces va a haber enfermedad. Pero acá caen en la falacia, que dicen, si autopsia, enfermedad, hubo enfermedad, o sea, si P, entonces Q, por lo tanto A, o por lo tanto P, A en este caso. O sea, ellos razonaron de esta manera, dijeron, acá utilizaron el método deductivo para tratar de entender el fenómeno de algo que no sabían. Dijeron en el segundo renglón, ¿no? Ahí abajo. Si hubo una autopsia, una enfermedad, hubo una enfermedad, que es la falacia, es la falacia de la afirmación consecuente, entonces fue la autopsia. Perfecto, dijeron. Asunto solucionado. Pero no. Al poco tiempo, Semmelweis, pensando que era lo de la autopsia, hace las autopsias, se lava las manos, revisa a una paciente que tenía fiebre puerperal, paciente viva en este momento, ¿no? A punto de parir, revisa a otras 11 pacientes después de ella y las 12 mujeres fallecen de fiebre puerperal. O sea que la falacia del razonamiento que está acá, que la pueden revisar con la primera clase, los llevó a concluir una conclusión errónea. O sea, meses más tarde examinan a una paciente con carcinoma de cuello y cayó en la falsa dicotomía, pero sobre todo cayó en la falacia de la afirmación consecuente. Entonces Semmelweis, movido por el método inductivo, otra vez inductivo, dijeron, no, lavémonos la mano después de examinar a cada paciente, así sea autopsia o no autopsia. Lo fantástico de esto y lo que es admirable, otra vez como digo ahí abajo en el segundo párrafo, es que en ese momento no se conocía la teoría de los microbios de Pasteur. Nadie sabía por qué se estaba lavando las manos. Pensaban que se eliminaba algún miasma, algún espíritu que se iba eliminando de esa manera. Si me siguen hasta ahora, necesito un sí de ahí. Perfecto. Este es un caso del New England Journal of Medicine del año 2006. Paciente. La rodilla me duele tanto que anoche me desperté, estaba bien cuando me acosté, ahora está hinchada, está peor, tuve un problema similar. Ahí lo lee. Presentación de este cuadro que es real, ha sido grabado, de un residente novicio, de un interno casi. Dice al jefe de servicio, el paciente es un individuo caucásico, 54 años, dolor de rodilla anoche, no reporta trauma, examen físico, sus signos vitales. Ahí lo lee. El jefe de residentes, que es alguien que tiene más experiencia, dice más o menos lo mismo, pero un poco más de detalles, porque sabe examinar mejor y se fijó en los aspectos físicos del paciente. Ahí está una imagen. ¿Qué piensan ustedes? Le pregunta el profesor. El residente novicio dice, puede ser infección, artritis reumatoidea, enfermedad de Lyme, no creo que sea trauma, no sé si los casos de osteoartritis se presentan de esta manera, pero el paciente tiene antecedente dolor en esa rodilla. El jefe de este residente se empieza diciendo, el paciente tiene un ataque agudo de gota. No dice nada
de lo que dijo el otro antes. Y dijo, esto es gota. Para ustedes que recién empiezan o que no han visto mucha gota, es raro ver gota en la rodilla de un solo lado. O sea, gota lo asociamos generalmente con los dedos del pie, con el dedo mayor, pero rodilla de un lado, gota, es raro. Pero este muchacho, asumo que es un muchacho, el jefe de residentes, vio, ya lo había visto antes. Y luego entonces él dice, el paciente tiene ataque agudo de gota, dice su impresión inductiva. Y después comprueba, corrobora deductivamente, pero acá empieza a confirmar, todo esto es para confirmar que lo que él dice es cierto. Otra vez, esto es fútbol. ¿Y por qué fútbol? Bueno, porque hay 22 jugadores, porque hay un referí, porque hay una pelota redonda, porque hay dos arcos, porque hay una cancha partida por la extremidad, pero es fútbol. Es decir, uno siempre confirma con todo el párrafo largo que viene antes, confirma lo que viene la primera impresión. Que es lo mismo que sucede con Semmelweis cuando dice lo que Kokoschka es lo mismo que tuvo las mujeres. Linfangitis, peritonitis, periticarditis, todas esas cosas que ustedes vieron ahí. Y eso lo hace, y es la belleza o el poder del método inductivo. Y otra vez, como vieron ustedes, si quieren avanzar un paso más en el método inductivo, tienen que hacerlo utilizando las herramientas del método deductivo, el modo Pon, el modo Tollens, y revisar las falacias que de tal manera que les va alertando a ustedes que hay algo que no cuaja, hay algo que no cuadra bien. Entonces el proceso de deducción es proceso doble. Esto lo habíamos visto ya en la primera clase. Inclusive, como lo había dicho, este es un artículo publicado en el año 2009. ¿No? Este es una idea antigua. Este es otro artículo publicado en el 2006, creo, que muestra que tenemos dos centros cerebrales, todos nosotros, yo, el doctor Bermúdez, ustedes, para los procesos de deducción, deductivo e inductivo. El proceso intuitivo, deductivo, siempre se contrarresta con lo analítico, con lo deductivo o lo intuitivo. Analítico, deductivo es exactamente lo mismo. Y esto nos lleva, voy a tratar de avanzar brevemente para no demorarlos, ustedes ya están casi las 6 de la tarde allá, nos lleva al segundo concepto del razonamiento clínico. Hasta ahora hemos pasado al diagnóstico con una cierta idea, bueno, esto es gota, esto es lo mismo que tuvieron las enfermas parturientas, que no sabemos todavía el nombre, pero esto es lo mismo. Y segundo es la causalidad. Para hacer el tratamiento tenemos que saber la causa, o sea, qué lo provoca. ¿Qué es esto? Es una enfermedad psicológica, es infecciosa, es bacteriana, es genética, es un trauma. O sea, ¿por qué tenemos a un paciente, digamos, inconsciente? Está alcoholizado, está drogado, tiene un tumor de cerebro o está dormido. Entonces, para actuar individualmente o epidemiológicamente hace falta localizar dónde está el problema. Y otra vez acá nos sirve la concatenación de las causas. Si la pacientes han tenido el parto y han sido después de la autopsia y el médico no se lavó las manos, por lo tanto, acá estoy usando lo que usamos en el dedo de palillos de tambor. Si el paciente está hipóxico, aumenta la producción de factor de crecimiento epitelial, por lo tanto, ese famoso por lo tanto, una etiología, una patogénesis, enfermedad y síntomas. Y en ese modelo basamos la terapéutica. Toda terapéutica, toda está basada en este modelo. Toda terapéutica aceptada por la medicina
que se llama científica en el siglo XXI. Y cuando hacemos esto, que el diagnóstico es una hipótesis. Yo pienso que lo que la señora tiene es bronquitis, o yo pienso que la señora tiene gastritis, o yo pienso que el señor está alcoholizado. Cualquier diagnóstico es una hipótesis y la hipótesis está relacionada con la causa. Las hipótesis se razonan de la misma manera deductivamente o inductivamente. Vamos a extendernos en esta diapositiva en la tercera o en la cuarta clase. Volver, como ustedes ven, tratamos de avanzar clase y media, luego nuevos conceptos y volvemos a esos conceptos de nuevo. Los criterios de causalidad son 9 y son históricamente creados por Bradford Hill en 1965. Bradford Hill, el criterio que usó, lo que le llamó la atención es el cáncer de escroto en los deshollinadores. Veía que los varones, esos que se bajan por las chimeneas de las casas para quitar el hollín, tenían una incidencia alta de cáncer de escroto. Otra vez, se lo usó el método inductivo. Cáncer de escroto en su clínica, profesión, deshollinador, asocio. Y creó los 9 criterios de causalidad, que son los criterios de este Hill, que los pueden usar, y vamos a hacer un ejercicio acerca de esto, que lo pueden usar con cualquier enfermedad que ustedes se encuentren en su sala durante la semana. Y son los 9 que están ahí en este listado y que tienen ustedes en el PDF, y no me voy a detener a leerlos ahora, sería redundante. Y este criterios, no hay un mínimo, no es que tienen que tener 5 criterios, 7 criterios o 3 criterios para ser aceptados, sino que están tan bien concatenados que siempre hay una mayoría de criterios, y su propio sentido común le dice, si solamente un criterio de Hill está presente en mi hipótesis de la razón del diagnóstico, ese criterio obviamente no va, pero si tengo los 9, sí, probablemente es una bronquitis, tal como pienso, ¿no? Vamos a hacer ejercicio en base de esto. Digamos, caso 1, el paciente está presentado con un hombre de mediana edad, quien tiene diarrea y vómitos durante el día, pero no durante la noche. Se realizan todos los estudios del laboratorio, endoscopías, todos los resultados son negativos. El jefe de servicio, no el residente, el jefe de servicio, alguien que tiene experiencia, alguien que cuando le han dicho, ven a ver a este paciente, ha ido y lo ha notado. El jefe de servicio entra en la habitación del enfermo y le llama la atención el pelo negro y lo mismo el frondoso bigote que es negro. El jefe de servicio observa que el paciente tiene la costumbre de lamer el bigote de tanto en tanto, como tanta gente lo hace, y confirma que el paciente le pregunta, ¿usted se te tiñe el bigote? Sí, me lo tiño. La tintura del cabello tiene anilina y hay una intoxicación por anilina. El paciente tiene intoxicación por anilina. El médico encontró una causa mentalmente, obviamente hizo los 9 criterios o los comprobó a los criterios de Hill, y basado en su experiencia, porque no es que él es la primera vez que ve con anilina. El jefe de servicio, y estos son casos reales, no son casos inventados, ¿no? El jefe de este servicio había visto ya antes eso. Y no le llevó un segundo, solamente dice, bueno, esto es anilina, pero le voy a preguntar al paciente, voy a hacer un pequeño método deductivo, le voy a preguntar a este paciente, ¿usted se tiñe el cabello? Sí, doctor, me lo tiño. Muéstrame el frasquito. Y entonces él comprueba su diagnóstico inductivo, lo comprueba de una manera deductiva. Pero si vamos a los casos más reales, este es un caso estrella por lo divertido casi que es, pero
Los casos más reales, el paciente anciano de 80 años, lo encuentran en su departamento deshidratado, pérdida de conocimiento, placa de tórax lo lleva a una neumonía, tiene la rodilla inflamada, se lo trata empíricamente como infección a este neumococo, la rodilla inflamada es por artritis, pero el paciente vive en un tercer piso, departamento sin ascensor o sin elevador, su esposa falleció unos meses, los hijos viven lejos, el hombre está triste, con pocas ganas de comer, de ir al mercado, comprar alimentos, o sea, se está desnutrido, está inmunológicamente comprometido. Y por ende sus defensas están bajas. Entonces, sí, tiene una neumonía que se cura con el antibiótico, pero ¿cuál es la causa general de la enfermedad de este paciente? Es la depresión, es la soledad, es el no tener auxilio cercano, el vivir en un tercer piso y es un trabajo inmenso para él con su rodilla artrítica bajar y comprar alimentos, si viviera en planta baja, si viviera cerca del mercado, si los hijos estuvieran con él, si él fuera más joven, es decir, cada vez que barajamos causalidad, barajamos de una manera más compleja, si se quiere. Y las falacias de las causas, otra vez en respeto al tiempo, las leen ahí y son las que vamos a hacer un ejercicio de eso, pero no está en esta clase, en la otra no les paso ejercicio en esto, así damos tiempo a los que todavía quieren enviar las tareas y no lo han hecho hasta ahora. Y son las varias falacias que se hacen que a veces lleva a los problemas de la causalidad. El último caso para introducirle otro concepto en el proceso de diagnóstico y de pensamiento clínico. Mujer de 72 años, larga historia de hipertensión arterial mal controlada, presenta accidente cerebrovascular hemisferio izquierdo, hemiparesia derecha, fascia. Admitida, tratada con diuréticos, no se compensa adecuadamente la rehidratación, terapia física limitada por escasez de personal entrenado y pumba. Tenemos trombosis de la pierna derecha con obstrucción de la circulación pulmonar, una embolia pulmonar. ¿Cuál es la causa? Otra vez digo, similar a al problema del anciano que vimos recién. Es la causa de los factores plaquetarios que llevan al trombo, o es la causa que la hidratación o la rehidratación no fue perfecta porque quien estuvo a cargo de indicarla no cumplió el trabajo como tenía que hacerlo. O la trombosis de la pierna derecha es porque no tuvo suficiente terapia física, porque el hospital no tiene recursos para pagar 3 turnos de terapista físico, o porque es un hospital pequeño, o porque no saben de la... Entonces, ¿cuál es la real causa de la trombosis de la embolia pulmonar que padece esta señora con un accidente cerebrovascular? O sea, ¿por qué ahora? ¿Por qué esta señora ahora? ¿Y por qué ella y no los otros pacientes? Y hay dos leyes de epidemiología que son la ley de Golgi y la ley de Grassi. La ley de Golgi dice, porque ellos lo usaron para la malaria, para el paludismo, como le decimos en Sudamérica. Golgi dice, la persona más el plasmodio es el paludismo o la malaria. En el caso nuestro sería la persona más los factores moleculares de coagulación es la embolia pulmonar. La ley de Grassi, y ninguna es correcta, ninguna es perfecta, o sea, las dos son opuestas. La ley de Grassi dice la persona más el anófeles es la malaria.
En el caso nuestro sería la persona más la movilidad limitada, es la embolia pulmonar. Si ustedes piensan, no hace falta el mosquito Anopheles para tener paludismo o malaria, hace falta el plasmodio. Pero cuando las autoridades deciden combatir la malaria, no van contra el plasmodio, van contra el mosquito. Y en el caso de la señora esta, sí, mejorando los factores de coagulación con medicina adecuada, quizás podría haberse evitado, pero se podría haber evitado esto mucho más fácil de haber llegado a una causa más general, como es la falta de movilidad en durante el periodo de convalecencia de la señora. A lo que voy con esto, llegamos al diagnóstico, encontramos o suponemos una causa y empezamos a actuar sobre esa causa. Volviendo al caso de Semmelweis, llegamos a un diagnóstico de una manera inductiva, ponemos una causa, que es las autopsias, que como se ven, pensar que fueron las autopsias es un error tremendo, no tiene nada que ver con la autopsia, tiene que ver con contaminarse las manos con las bacterias, con los 3-4 grupos responsables de fiebre puerperal. Y la causa, este mecanismo, como está escrito ahí, cuando ustedes le dicen, si los paraguas se correlacionan con la lluvia, pero no se para la lluvia prohibiendo a los paraguas. Si esto queda como idea central de este curso, cuando ustedes se enfrentan con este paciente y buscan las reales causas, es decir, las causas que van más allá de lo inmediato y de lo biológico, ¿no? No los voy a molestar, digo, criterios para valorar un argumento, identificar la conclusión. En el caso de Semmelweis fue la autopsia, en el caso del residente es una gota, es gota. Y uno se pregunta, ¿qué me quiere decir el autor de un trabajo médico o qué me quiere decir este paciente? Y hay que identificar a las premisas. ¿Cuáles son las premisas del argumento? ¿Cuál es la oración que sigue al sí y al entonces? Si lo hacen esto intensamente, les va a ir mejor como médico, pero ese es un ejercicio continuo, que las premisas deben ser adecuadas, relevantes y apropiadas, y cada proceso deductivo lo tamizan por los 5 pasos que hemos dicho, sobre todo por el modus tollens, por el modus ponens, y si repiten ese ejercicio, lo hacen ustedes sin obligación conmigo, con lo que se vio en Semmelweis, con la paciente con embolia pulmonar, van a ver que las contradicciones salen evidentes y llevan a ser más activos. En todo caso, 28 hasta ahora, pero llegaron 4 o 5 Schwarzman y grupo de Schwarzman, no sé si está Schwarzman ahí, también mandó, recién estamos en 33, le damos una semana más todavía a los que realmente quieren concluir con esto, no les paso ejercicios para darle tiempo a los otros que enganchen. La semana que viene, habiendo entendido el problema que tuvimos hoy, pasamos vamos a hablar del principio de precaución cuando uno actúa desde más en menos, y luego vamos a tener una revisión general de todos los conceptos. ¿Alguna duda por el momento? Ok, gracias Jorge. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengamos para el doctor Lazaret? Le preguntan si va a haber tarea para la próxima semana. Estamos quedando que vamos a dar chance. En esta semana quiero que vuelvan, quiero que los que faltan y los que quieran que agarren,
que lean de nuevo el PDF, que revisen eso y las tareas van a ser dobles, digamos, casi para el final de la otra semana. Pero estamos sin tarea para esta. Nos vemos el próximo viernes y el próximo viernes iba a haber un pequeño paquete de tareas. ¿De acuerdo? Doctor, Jorge, ¿tú crees? Quiero ver si podemos ponerte en la pantalla grande. Esta. Ok, para poder tomarnos una foto contigo y te la mando ahorita. Perfecto. Ok, todos acá adelante, por favor. ¡Ah! ¡Qué bueno eso! Todos siéntense, por favor, y Jorge queda encima. Por favor, ¿puedes pintar la banderita más acá para que salga la bandera de Perú y la bandera de Uxud? Pon las banderas en la parte blanca, por favor. Por favor, pon otra banderita en la parte blanca. Así. Perfecto. Como ven, soy extremadamente vanidoso. Me he sacado los anteojos. Ahí nomás déjala. Todos mirando. 1, 2, 3. Mando otra. 1, 2. Una más, por favor. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, muchachos. Gracias. Hasta pronto, entonces. Adiós. Hasta luego. Okay. Te la envío en